Hola, mi nombre es Alejandra Mesa y voy a hacer la presentación de mi material didáctico para la suma de Riemann. Decidí hacerlo de forma digital porque es lo que más se me facilita y voy a centrarme principalmente en que los estudiantes comprendan el porqué y para qué del procedimiento más que en la solución del mismo, ya que he notado que muchos mecanizan sus procedimientos y no llegan a comprender en realidad lo que están haciendo. Entonces, ¿qué estoy tomando en cuenta yo dentro de este material? Para comenzar, la gráfica. Aquí vamos a ubicar la curva. Se me hace muy sencillo el poder dibujarla en esta pizarra, entonces por eso decidí hacerla de esta manera, ya que así también podemos ir cambiando la misma. También podríamos insertarla como imagen, que podría funcionar dependiendo de la cantidad de gráficas que vayamos haciendo. En este caso, como la idea es que los estudiantes comprendan que la función con la que van a estar trabajando tiene un intervalo cerrado en X, acá la dejé indicada e inserté un cuadrante del plano cartesiano para que sea un poquito más fácil comprender dónde van quedando indicados los espacios en los que van a ir trabajando. Comenzamos entonces explicándoles a ellos esta ecuación, delta x o delta de x, que nos va a indicar a nosotros cuál va a ser el tamaño de las figuras que vamos a utilizar para cubrir el área que se encuentra bajo la curva, que como podemos observar es de forma irregular. Es ahí entonces donde se les puede explicar la propuesta de Riemann o las propuestas de Riemann a través de su suma para poder encontrarla lo más cercano posible. Entonces yo utilicé ahorita datos exactos para que sea un poquito más fácil introducirlos a ellos al tema. En el caso de B, entonces vamos a explicarles que es el valor que está ocupando el límite superior, por así decirlo, de ese intervalo cerrado que nos dan dentro de la función, que en este caso sería 10. Entonces sustituimos 10 dentro de la ecuación. Y el límite inferior, que sería A, que como podemos ver en este ejemplo que estamos haciendo ahorita, sería 0. Y N, que va a ser la cantidad de figuras que pueden ser, ya sabemos nosotros, rectángulos, perdón. Otra vez es los que podemos incluir, entonces yo voy a utilizar ahorita para introducción los rectángulos. Y N, entonces vamos a hacerlo en el primer ejemplo como 2. Vamos a decir que vamos a colocar únicamente dos rectángulos debajo de la curva. Cuando nosotros resolvemos esa ecuación, entonces vamos a obtener que el resultado es 5. Significa que el rango horizontal, o el ancho, si pudiéramos decir, de los rectángulos va a ser de 5 unidades. Yo ya los tengo preparados aquí, y entonces nos sirve para explicarle al estudiante cómo ubicar esos rectángulos y qué es lo que está significando realmente el procedimiento. La ventaja, como pueden ver ahorita, es que estas piezas se pueden mover de tal manera que puedan ellos identificar cuál es el área que está cubierta, por ejemplo, y cuál es el área que está excedida. Entonces acá nos es fácil señalarles a ellos, por ejemplo, que si se dieron cuenta, el ancho, pudiéramos decir, que tienen nuestros rectángulos justamente fue de 5 unidades. Entonces el primero inicia en 0 y finaliza en 5, y el segundo inicia en 5 y finaliza en 10. En este caso, estos rectángulos están mostrándonos la suma, tomando en cuenta los puntos hacia la derecha, ¿verdad? Por eso es de que se excede, en este caso, toda esta área de acá se excede de la gráfica. Ahí podemos hacerles ver a ellos entonces incluso porque es que no es como que la mejor opción a utilizar. Podemos variarla también, podemos cambiarla y en esa misma gráfica mostrarles la siguiente opción que Riemann propone, que es de tomar en cuenta los límites izquierdos de las figuras que nosotros estamos insertando, que como repito ahora son rectángulos. Nuevamente lo vamos a trabajar con dos rectángulos bajo la curva, sigue siendo el ancho de ellos de 5 unidades. Entonces podemos ver nosotros que se acoplan de la misma manera. Y el primero llega de 0 a 5 y el segundo de 5 a 10, ¿verdad? Ahora, estas gráficas que acabo de colocar de rectángulos también le permite al estudiante identificar que aquí en vez de excederse, falta cubrir una buena parte, una buena porción del área bajo la curva, por lo que tampoco sería la mejor opción. Vamos ahora con la siguiente forma que podríamos presentarles a ellos, que es la suma de Riemann con puntos medios. Nuevamente vamos a usar los dos rectángulos, ya sabemos que van a medir 5 unidades de forma horizontal, entonces de 0 a 5 uno, de 5 a 10 el otro. Aquí vemos que, por ejemplo, los rectángulos cubrieron a la curva, pero este mismo aspecto de la parte digital nos permite editar esas opciones, ¿verdad? Entonces podemos pasar a la parte de atrás estos elementos para que ellos se puedan dar cuenta de que ahora justo hay una parte que falta por cubrir en nuestra gráfica, pero hay una que sobra en cada uno de estos puntos, y eso genera un poquito más de equilibrio al momento de hacer el cálculo. Ahorita, dentro de este ejemplo, únicamente utilizando dos rectángulos, podemos irles mostrando a los estudiantes también cuán grande es el área que no logramos abarcar por la poca cantidad de rectángulos que estamos utilizando. Vamos a variar ahorita, vamos a pasar a un cálculo con 5 rectángulos para mostrarles la diferencia. Bueno, en este siguiente ejemplo vamos a tomar ahora el mismo intervalo de datos, pero ahora en lugar de utilizar únicamente dos rectángulos o dos figuras, vamos a utilizar 5. Y entonces aquí en nuestra operación tendríamos como resultado 2. Eso significa que ese va a ser el ancho, por así decirlo, de nuestras figuras. Vamos a utilizar entonces 5 rectángulos de 2 unidades de ancho cada uno. Vamos ubicando entonces nuestras figuras en la gráfica. Y como lo indicábamos al inicio, en este caso tenemos la ventaja de que, así como ahorita que ya hicimos nosotros nuestro rectángulo y estamos demostrando que la altura del mismo se está basando, se está tomando desde el lado derecho del rectángulo, nos estamos excediendo, nos estamos pasando de la figura. Pero podemos nosotros mostrarlo más claramente modificando esa parte de la presentación o de la imagen. Y lo podemos ir haciendo con cada elemento que vayamos agregando. Entonces aquí, en este ejemplo, estamos tomando en cuenta el lado derecho de cada una de las figuras, la altura derecha de cada una de las figuras, y podemos ir nosotros rellenando entonces nuestra área bajo la curva, para que sea para los estudiantes más fácil de entender. Ahorita estos los voy a dejar un poquito separados porque también entonces aquí en este punto podríamos aprovechar nosotros para que ellos logren ubicar o logren entender cuáles son los datos que están funcionando o que se están utilizando como límites para sus gráficas. Nuevamente aquí podemos entonces mostrarles a ellos cuáles serían los límites, tanto a la izquierda como a la derecha para cada uno de los puntos. Podemos observar entonces que nuestro primer punto sería 0, 2, 4, 6, 8, 10.
serían los siguientes, y ya sea que los interpretemos como izquierda o derecha, van a ir funcionando. Ahorita también podemos mostrarles que tomando a la derecha, en todos los casos, como vimos anteriormente, se van a exceder siempre en el área que obtengan. Vamos a pasar ahora a hacer el mismo ejemplo, solo que ahora tomando en cuenta la altura a la izquierda. Bueno, aquí ya tenemos entonces ahora nuestros elementos tomando en cuenta el lado izquierdo o el límite izquierdo de cada uno de los rectángulos. Nos las podemos volver a mostrar que aquí hace falta espacio bajo la curva para que nosotros podamos calcular el área lo más exacta posible. Y por último, vamos a mostrarles qué pasa cuando tomamos el punto medio de la altura de cada uno de estos rectángulos. Como podrán ver ellos, el área que no fue tomada bajo la curva es menor y se equilibra con la que se excede en cada uno de los puntos sobre la curva. Para finalizar, podemos agregar nosotros aún la opción de utilizar los trapecios y podemos pues alcanzar una de nuestras imágenes para mostrarles y explicarles los distintos tipos de trapecios que hay. En este caso, la suma de Riemann aplica el uso de un trapecio rectángulo. La característica podemos nosotros mostrárselas acá. Y esta postura o posición horizontal, la ventaja que tenemos nosotros aún aquí en la pizarra es que podemos darle vuelta para explicarles cómo es que se está utilizando realmente entonces el trapecio como parte de la solución de este problema. Y nuevamente, en cuanto a la posición, nosotros podemos ir variando algunos de los elementos para que la imagen nunca se pierda, sino que podemos ir explicando y podríamos ir variando nosotros aquí el ancho del mismo, ¿verdad? Este que está identificado me parece una buena opción porque podemos mostrarles cuáles serían en este caso las dos bases y cuál sería el ancho de la figura. Tengo también aquí uno un poquito más libre para poder utilizar, que se puede colocar sobre la gráfica. Y bueno, para no extender demasiado este video, entonces podríamos comenzar la misma explicación que hicimos con los rectángulos, solo que ahora con los trapecios, ¿verdad? Aquí tendríamos el primero de dos trapecios para ubicar debajo de la curva y siempre hacerles la mención de que mientras más elementos tengamos nosotros agregados debajo de la curva, más exacto va a ser nuestro resultado. Espero haberme dado a entender con este material y pues si les funciona a ustedes también, sería excelente.